Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Carmen, ¿a quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortuño. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rollo? Mira, al que nos proponga sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú. Tú eres el punto. No tú. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero. ¿Quién será el tiburón? ¿Quién será hoy el punto? Hoy el punto es, entre otros, Rubén Blades. Estamos en Bonita Radio desde San Juan, Puerto Rico. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de YouTube en nuestro canal de Bonita Radio, en Tuning Radio 24/7, bonitaradio.net. Cuando termine este programa va a estar el programa en YouTube también. Hoy estamos entre San Juan de Puerto Rico y Washington, D.C., Estados Unidos. Buenas, Osvaldo Burgos. Saludos, ahora soy yo el que está del lado de acá. Hombre, que está cruchado el charco. No siempre te puede tocar a ti estar fuera del país. Ajá, gracias, sí, tú siempre. Bueno, hoy Bonita Radio, hoy el punto eres tú, nosotros tratamos de reírnos. Yo creo que hoy nos vamos a reír solamente por unos momentos, porque la realidad del país y sobre todo la realidad del mundo está compleja y no está como para reírse mucho. Pero yo quise coger primero a Rubén Blades, porque este muchacho, este macharrán trasnochado, como diría una amiga mía, tiene ahora el latinómetro. Le acaba de decir a una revista latinoamericana de esas que hay en Estados Unidos, que ahora yo me cuestiono si él le dirá latinoamericana, Variety Latin, que Jennifer López y Mark Anthony no son latinos. Ellos son tan norteamericanos como Trump. ¿Cómo te cae eso, Osvaldo Burgos? Bueno, es terrible las expresiones de este señor, incluso una persona que está relacionada con o por lo menos debe conocer del tema de cultura. Y porque fue ministro de Cultura de Panamá por un tiempo, así que es lamentable que se abrogue cualquier persona y utilice un espacio como el de esta revista para abrogarse la decisión de quién es latinoamericano o no y cuestionar los orígenes de la gente que está en la palestra pública. Así que me parece lamentable. Incluso una persona que cuando llega aquí a Puerto Rico se autoproclama puertorriqueño, entonces hay que cuestionarle también, porque él ha llegado aquí a Puerto Rico y ha dicho que se siente puertorriqueño, pues entonces ¿cómo uno le cuestiona a Rubén Blades cada vez? Y claro que lo hace por fines mediáticos, proclamarse ciudadano del lugar donde visita y donde recibe a los chavos. Así que por el contrario, Jennifer y Mark son dos personas que siempre han utilizado obviamente sus orígenes puertorriqueños y los han llevado en alto, incluso plantean sentirse orgullosos de sentirse boricuas independientemente de que no hayan nacido aquí. Aparte de que eso es un insulto a los miles y miles de puertorriqueños o ciudadanos de Latinoamérica que han nacido por las circunstancias casi siempre políticas y económicas, claro, que llevan a sus familias a moverse de Latinoamérica a los Estados Unidos, el cuestionarle su origen. Mira, yo realmente me parece no solamente desafortunado, me parece una falta de respeto y sobre todo que anima a la división que existe entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Esos comentarios de Rubén Blades. Pero por otro lado, yo creo que nosotros siempre debemos poner cuáles han sido los antecedentes de este tipo de comentarios en la historia. Yo nunca voy a olvidar a una mujer que respeté y respeto mucho, aun cuando ya no está con nosotros, Lita Vientos Gastón, cuando se insertó en una discusión terrible
con la diáspora puertorriqueña en Nueva York, sobre todo, porque escribían en inglés. En efecto, Puerto Rico tiene otro Puerto Rico en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York y más recientemente Florida, que tiene una segunda, una tercera y una cuarta generación que nació en aquel país, pero tienen fuertes vínculos con Puerto Rico, sobre todo son vínculos de identidad, que independientemente de donde tú nazcas, son los vínculos que deberían hacerte o no pertenecer a una nación. Ahí hay muchos ejemplos, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos muchísimos porque obviamente nosotros hemos tenido siempre la discusión de quién es y quién no es. Y hay puertorriqueños que dicen tener el puertorriqueñodómetro, metro, ¿verdad? Al igual que ahora Rubén Blades dice tener el latinómetro. Pero también en el mundo lo hay. Yo nunca me olvidaré tampoco de Chabela Vargas, una mujer que nació en Costa Rica, pero se hacía eminentemente mexicana, porque en ese país fue donde sentó sus bases de identidad. Así que yo creo que es problemático lo que trae Rubén Blades, pero sobre todo terrible para el momento que vive Latinoamérica en Estados Unidos. Somos el idioma, el castellano es el idioma de más vinculación ahora mismo comercial, política y social y cultural en el mundo, no solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos A mí me parece también que abona al discurso de odio, particularmente, claro, que ha llevado Trump en España Trump. Claro. Esto no abona nada positivo y Rubén Blades lo sabe. Exactamente, exacto. ¿Por qué lo hace? Pues mira, no sé. A saber si está ahí un poco fragmentado, tal y como estaba el rey y el director ejecutivo del Instituto Cervantes, con relación a que Puerto Rico no es un país hispanoamericano. No sé, realmente me parece terrible, pero también no podemos dejar atrás que Rubén Blades ha tenido serios problemas últimamente, a partir de que incluso tuvo que reconocer que tiene un hijo de 39 años que es puertorriqueño. Así es que vamos a ver hacia dónde va eso. Yo creo que era el primer punto que teníamos que coger y por eso le puse tiburón, porque ahora más que denunciar el tiburón parece que se está convirtiendo en un medio tiburón. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, yo quiero traer un tema que nosotros siempre lo planteamos aquí en este programa y tiene que ver con el asunto de perspectiva de género en el caso del niño Lorenzo, aquel niño que lleva ya 5 años muerto y recientemente se ha acusado de una persona que es como no acusar a nadie porque es una persona que padece de sus facultades mentales por su muerte. Desde el primer día los medios de comunicación, muchos protagonistas de los medios de comunicación y en algún momento una muñeca que algunos colegas periodistas quisieron llamarla periodista y que hacía prensa, vincularon a Ana Cacho, la madre de Lorenzo, con su muerte. Era un discurso de odio, misógino, un discurso que planteaba toda la estructura machista alrededor de los medios de comunicación y desde ahí se describía lo que pasó ese día, que yo creo que nunca lo llegaremos a saber porque es un caso viciado desde el día 1. Ayer salió a relucir una línea de interrogatorios que le hizo el abogado del acusado hoy. El abogado se llama Mario L. Moxó, e indagó sobre toda la vida sexual y social de esta mujer para entrar en el asesinato del caso del niño Lorenzo. Y yo creo que es la primera vez que la historia va a vindicar lo que siempre hemos denunciado y lo que pasó realmente con esta mujer, Ana Cacho, desde el día 1, que no podemos perder de perspectiva que perdió a su hijo en ese evento. Y es que la línea de interrogatorio fue puramente sexista, machista, misógina, discriminatoria por demás. En mucho del momento judicial, el juez permitió esa línea de interrogatorio. Y para mí lo más interesante y lo que vindica a Ana Cacho en este caso es que la propia fiscal tuvo que admitir que la línea de interrogatorio fue sexista. Y yo creo, Osvaldo, que es importante que nosotros comentemos sobre el asunto porque
es parte de lo que siempre denunciamos, hasta dónde van a llegar los abogados y los protagonistas de los diferentes medios de comunicación haciendo alusión a estos asuntos de género para después decir, como dijo Mario L. Moxó, que en el tribunal no hay género. Tú me dirás, ese colega tuyo tiene un problema ideológico profundo. Yo creo que el compañero Moxó tiene que empezar a leerse por lo menos el informe desde 1995. Exacto. Que estudió el discrimen por género en los tribunales del país. Un informe que está tan vigente en el 1995 como 21 años después, al año 2016. Donde precisamente los tribunales se hizo un análisis profundo sobre la situación de discrimen por género en todas las facetas en la rama judicial y todos los posibles escenarios en la rama judicial. Eso de plantear que en la rama judicial o en los tribunales no hay género es precisamente un discurso machista, claro. Porque este compañero abogado sabe que el impacto que tiene, porque yo le hago esas preguntas, a lo mismo se las hago a un hombre que se las hago a una mujer, pero él sabe que el impacto que tiene ese tipo de preguntas y sus contestaciones, cuando las contesta un hombre o cuando las contesta una mujer, es completamente distinto. Aquí cuando un hombre plantea que tiene muchas parejas sexuales, sabe que se enaltece su figura, mientras que cuando una mujer es la que plantea que ha tenido más de una pareja sexual, se le censura públicamente. Así que el impacto que tiene, aun cuando la pregunta sea la misma, y aún partiendo de la premisa de que él hace esa pregunta, lo cual yo dudo muchísimo, pero partiendo de la premisa de que las preguntas él las haría siendo un hombre o siendo una mujer, él sabe que el resultado es completamente distinto y el impacto social y el impacto mediático que tienen las contestaciones es completamente distinto en el caso de un hombre y de una mujer. Definitivamente, yo creo que le falta a la honestidad intelectual, si es que hay capacidad intelectual ahí, la contestación a esa pregunta, y tengo que felicitar, en otros momentos hago la crítica y lo establezco. Tengo que felicitar a los compañeros periodistas que estuvieron allí, que hicieron las preguntas que tenían que hacer. Me parece que eso es lo que espera el pueblo de Puerto Rico cuando nosotros nos ponemos al frente de una información que a todas luces es una información pública, es una información pertinente para el país. Independientemente de lo que yo haya pensado siempre, que son las coberturas sexistas y discriminatorias, me parece que en este momento dieron un pie al frente y están haciendo lo que tienen que hacer los compañeros de los medios, sobre todo los compañeros del Nuevo Día y Primera Hora, que fueron los que hoy denunciaron la noticia. Es preocupante también, y hay que señalar la posición del juez de no proteger a la testigo. Claro. El tribunal tiene la obligación de proteger a la testigo, y el tribunal planteó que esto eran preguntas para contextualizar lo que había pasado en la noche de la muerte o del asesinato de Lorenzo. Uno puede contextualizar el espacio histórico donde se da un evento delictivo sin tener que mancillar la imagen, más de lo que está mancillada ya públicamente, la imagen de Ana Cacho, que como bien tú dices, este proceso a mí me parece que lo que ha hecho, incluso desde la conferencia de prensa que hizo el secretario de Justicia, lo que hizo fue reivindicar su imagen, pero ahora con estas preguntas y con esta línea de interrogatorio lo que pretenden es volverla a mancillar. Definitivamente. Bueno, nos dice Sixto que estamos para una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros puntos, sobre todo vamos a hablar largo y tendido de la Junta Fiscal, qué es lo que quiere el liderato republicano con este borrador que ha circulado, yo creo que muy a propósito. Vamos a hablar sobre eso y sobre otras cosas más. Vamos a hablar también sobre Obama, que yo no me creo el cuento de que esté de pláceme con las Antillas y sobre todo con Puerto Rico y con Cuba. Cuando regresemos en Bonita Radio, hoy el punto eres tú. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en el añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez.
Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Y regresamos a Hoy al Punto Eres Tú. Y recuerda que estamos en Bonita Radio. Nos puedes seguir a través de facebook.com/Bonita Radio, en Twitter Bonita_Radio. Y estamos hoy hablando sobre Puerto Rico, Latinoamérica, pero sobre todo sobre el mundo. Lo que está ocurriendo en Puerto Rico que impacta al mundo y lo que está ocurriendo en el mundo que impacta a Puerto Rico. Empecé con esta música de Silvio porque me parece que hoy estamos todos queriendo cantarle a la patria o tratando de proponer soluciones al país que nos duele, al país que está no solamente en una quiebra fiscal, sino que está en una quiebra emocional y social. Puerto Rico se enfrenta a uno de sus peores momentos en términos de tomar decisiones con relación a si pagar o no pagar una deuda pública que asciende a los 70,000 millones de dólares. Es un país que tiene serios problemas sociales en este momento, mucha quiebra de conducta, mucho país mirando para el lado, y acaba de circular un borrador entre el liderato del Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos que le plantea a Puerto Rico que le va a imponer una Junta Fiscal Federal. Eso no es otra cosa que estar bajo la sindicatura del Congreso de Estados Unidos, una junta que tendría tantos poderes como llevar a agencias a su cierre, despedir empleados públicos, bajar el ingreso, el mínimo federal a empleados menores de 25 años, tomar decisiones con relación a los proyectos de desarrollo, así como las costas protegidas. Y yo creo que paralizando o circunscribiendo el asunto de la Junta Fiscal a los poderes plenos, podemos tener largo y tendido que discutir, Osvaldo. Yo creo que tú estás ahora mismo en Washington, D.C., precisamente para hablarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto de Puerto Rico y lo que a todas luces son políticas que nos mantienen en una alta vigilancia de violación de derechos humanos. Sí, casualmente el lunes 4 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concedido una segunda audiencia. Recordarás que el año pasado hubo una audiencia ante la Comisión Interamericana sobre unos temas muy puntuales de derechos humanos. Este año la audiencia que concedieron a las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico es sobre deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico, donde vamos a discutir cómo han impactado todas las políticas y medidas de austeridad que se han tomado hasta el presente y cómo han empobrecido a sectores particulares del país y cómo afectan de manera muy particular derechos humanos en la isla. Pero esto trae una coyuntura importante porque este borrador que ha circulado, primero se filtró una versión, ahora formalmente se ha publicado la versión oficial que no dista mucho de aquella que se circuló previamente, que me parece que es importantísimo que discutamos ante la Comisión Interamericana. Yo coincido contigo, incluso este borrador lo que plantea es una dictadura por decreto. A mí me parece que es terrible. Incluso yo estoy espantado con la pasividad que el pueblo puertorriqueño ha recibido este borrador, porque la realidad es que si no hay una revolución social en este momento en Puerto Rico, no la vamos a tener en mucho tiempo, porque la realidad es que este trato que pretende darle el Congreso de los Estados Unidos, o por lo menos la Comisión de Recursos Naturales, este subcomité, es indigno para toda la nación puertorriqueña. Pretende
gobernar al país con 5 personas que no tienen, sobre los cuales ni siquiera Puerto Rico tuvo participación en su selección, incluso lo selecciona el presidente de los Estados Unidos, que como sabemos Puerto Rico nadie tiene allí en la isla participación en la elección del presidente de los Estados Unidos, así que es un proceso antidemocrático, violatorio de los más elementales principios de derechos humanos, y ya más adelante vamos a discutir en detalle algunos aspectos de esta reforma o de este plan que tiene el Congreso de los Estados Unidos, pero me parece que si tomamos un catálogo de los derechos humanos es violatorio de todos y cada uno de ellos. Mira, yo creo que en principio quisiera contextualizar. En efecto, yo no soy de las que pienso que es una afrenta del gobierno de Estados Unidos, porque lo creo, pero lo he denunciado siempre. La afrenta del gobierno de Estados Unidos es mantener a Puerto Rico como una colonia, un territorio que domina como quiere en relación a muchos asuntos, entre ellos haber provocado o sido partícipe con la anuencia de los gobiernos de Puerto Rico, los gobiernos corruptos y las posiciones arbitrarias de los gobiernos de Puerto Rico, una deuda pública que asciende hoy a 70,000 millones, poniendo al pueblo de Puerto Rico contra la pared en ese sentido. Son también partícipes de hacia dónde nos hemos dirigido, porque al imponer las políticas de educación, las políticas sociales y culturales y el capitalismo salvaje como lo han impuesto en esta colonia, pues ahí tenemos una actitud de un pueblo pasivo que lo único que le indica la vida aparentemente es el consumir. Así es que yo soy de las que pienso que no es nuevo este atropello. Y que no, claro, definitivamente... Yo coincido contigo, lo que pasa es que en este momento es más burdo que en cualquier otro momento histórico. Yo difiero de ese asunto, porque es que Puerto Rico ha tenido múltiples sindicaturas, y no son las sindicaturas de facto solamente, ¿verdad? Ahí están las sindicaturas precisamente de nuestra identidad, de posicionarnos de frente y permitir que otros países nos atropellen como nos han atropellado solamente en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación. Apuerto Rico siempre ha sufrido el discrimen de muchos países, y no es solamente el discrimen de Estados Unidos por mantenernos como colonia. Así es que también hay otro asunto de dónde está la portavocía internacional con relación a Puerto Rico. Todo el mundo se calla, incluida España, de quien fuimos primero colonia, porque todo el mundo tiene un dedo amarrado con Estados Unidos. Así que eso es cierto. Incluso este era un momento donde ya organismos de derecho internacional, organismos y naciones en el mundo debían estar expresándose sobre la situación del país, y han guardado silencio. A mí me parece que es un silencio muy cómplice. Coincido contigo. Es un silencio cómplice, es terrible. Y entonces yo quería contextualizar eso, porque en ese sentido yo creo que Celina Romaní hizo un comentario que es ¿verdad? Es simple, pero muy profundo en su contexto, y es que escucha mucho patriotismo al hablar de la Junta, pero muy poca profundidad en los argumentos. Y yo creo que parte de la argumentación tiene que ser, sabemos que va a venir una sindicatura de alguna manera, porque el gobierno de Estados Unidos tiene que coger este toro por los rabos por dos cosas. Primero, porque los republicanos se quisieran robar lo que les falta del país. Y segundo, porque el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad incluso legal con relación a lo que está pasando en Puerto Rico. Y no nos puede dejar así porque sí. Si el gobierno de Puerto Rico o los pensadores de la economía y el desarrollo político de Puerto Rico van a poder tener alguna pertinencia o algún proyecto para presentarle al gobierno de Estados Unidos, esos son otros 20 pesos. Entonces, una Junta Fiscal Federal que venga, porque va a venir como quiera, ¿verdad? Vamos a plantear que eso es una realidad, que no la queremos, que todos pensamos que es arbitraria, que es terrible, pero es un mecanismo que el gobierno de Estados Unidos va a tener disponible para trabajar con relación a lo que está pasando en Puerto Rico. Pues vamos a influenciar en eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Definitivamente no es quedándonos con los brazos cruzados. Y en ese sentido, no solamente los representantes del pueblo, que son los gobernantes en este momento, tienen la responsabilidad de hacerlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo también.
desde donde nos llega. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, este pueblo no se tira a la calle. Este no es un pueblo que hace una comparecencia pública de millones de personas y paraliza el país. Yo creo que tenemos que buscar las herramientas, los momentum, las personas que van a poder influenciar. Yo te hablo solamente de un grupo que conozco y son los cooperativistas. Han dicho, sabemos que eso es una posibilidad, pero no puede ser como los republicanos la han presentado. Nosotros no solamente tenemos que asumir una posición en el gobierno autónomo de Puerto Rico, necesitamos tener voz y voto en esa junta. El proyecto de desarrollo económico de Puerto Rico tiene que venir con la mano y sobre la puesta en la mesa de negociación de que el desarrollo de Puerto Rico está en las manos de Puerto Rico, no puede estar en las manos de los republicanos. Y esta junta, según está planteada, no le da ninguna participación. Incluso incluye al gobernador de Puerto Rico, pero sin poder de voto. Así que lo único que tendría es una voz allí que es hueca, porque... Una voz como la del comisionado residente. Un ejercicio pro forma para darle la impresión de que hay participación y que hay representatividad del pueblo puertorriqueño, pero es una representatividad vacía si no puede incidir en las decisiones que tome la Junta, porque a fin de cuentas no va a poder incidir cuando su voto no va a ser tomado en cuenta, y aun cuando lo fuera tomado en cuenta va a ser un voto tan minoritario que no va a pasar ninguna propuesta que propenda el beneficio del país desde la perspectiva de un gobernante electo por el pueblo, aun con las diferencias que pudiéramos tener. Entonces, otro asunto que también lo plantearon los cooperativistas. ¿Cómo es posible que en esa junta se puedan sentar cualquiera? Que se pueda sentar un exgobernador como Luis Fortuño, porque tiene las conexiones con el Partido Republicano. Pues eso hay que establecerlo desde ahora en esa legislación. Ahí no se puede sentar ningún gobernante de Puerto Rico, ningún ex político electivo en Puerto Rico. No hay manera. Todos son responsables de lo que estamos viviendo hoy. Precisamente eso te iba a decir, según un análisis de cuánta participación tuvieron en la crisis que tenemos al día de hoy, cuánta responsabilidad tienen. Yo no lo quiero analizar. Yo creo que todos, incluidos los que me gustaban o los que me dejaron de gustar, tienen participación, porque todos cogieron servicio a la deuda a pesar de que sabían que el país estaba quebrado, a pesar de que sabían que estaban grabando los dineros de los retirados, entre ellos los maestros. O sea, yo lo lamento, pero esas son las cosas que tenemos que discutir. La sindicatura a Puerto Rico, por la simple o profunda relación que Puerto Rico tiene con Estados Unidos, va. Entonces, ¿de qué están hablando? Lo demás es una pataleta, lo demás es hablar para grada. Lo que está haciendo el Partido Independentista, que no se quiere unir con nadie, porque es que te digo, divide y vencerás. Y este no es el momento de divisiones, incluso este es el momento en que cualquier división lo que hace es afectar al país. Claro. Es perjudicial la división aquí. El acuerdo tiene que ser concertado, tiene que ser en común, y obviamente el país tiene que exigirle a sus líderes, incluyendo a los líderes del Partido Independentista, que este es el momento de demostrar ese llamado patriotismo y de hacer lo que hay que hacer por el país, porque en el momento histórico en que estamos no nos queda otra alternativa. Se nos va la vida. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que tomemos el tópico desde aquí, pero haciendo una vinculación, creo que pertinente con lo que pasa en el mundo, Osvaldo, precisamente con lo que ustedes le van a plantear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los referentes? ¿Dónde están los antecedentes en la historia bien reciente? Ahí está Grecia, sobre la intervención de otros países en los mecanismos de desarrollo y en las resoluciones y soluciones a las políticas públicas de defalco en el mundo, por ejemplo Grecia. Cuando regresemos en Bonita Radio, hoy el punto eres tú. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila.
Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. No puedo tener alegrías, pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Yo quiero tener esperanzas de que en efecto podemos dar otras batallas. Me uno a las posiciones de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas y ciudadanos de este país que lo han hecho suyo, que plantean todos los días en las redes sociales que Puerto Rico tiene muchas maneras de seguir construyendo país. Yo me da desesperanza de vez en cuando, no lo voy a negar. Me deprime la manera en que escucho a la gente dividirse entre unas y otras posiciones para solamente afiliarse a la que le va a dar ventaja. Y ahí está el Partido Independentista Puertorriqueño. Lo siento por María de Lourdes Santiago, que yo creo que pudo haber hecho una mejor representatividad de lo que somos los puertorriqueños que creemos en la independencia de Puerto Rico, aunque no militemos en el Partido Independentista. Creo que no unirse al reclamo de no solamente el gobernador Alejandro García Padilla, sino de muchos puertorriqueños, de ir a Washington y combatir la Junta Fiscal Federal tal y como está. Me parece que es un error que la historia le habrá de cobrar al Partido Independentista. Que no quiere otra cosa que, bueno, que mantenerse en ese poder electorero que los ubica en un momento en la Universidad de Puerto Rico y en otro momento como presidentes, senadores o representantes. Osvaldo, te decía que yo quiero hablar del asunto y de la vinculación de una junta, que en el caso de Puerto Rico obviamente es una sindicatura, pero la pertinencia que tiene la intervención de otros países o de otros modelos, de otros expertos, de otros políticos, de otros economistas en el mundo, de las políticas fiscales de otros países. No solamente ha pasado en Grecia, ha pasado desde Bruselas, sin entrar en las consideraciones de lo que ha sido Bruselas en la historia del mundo. Pero son situaciones que ocurren y que yo pensaría que en el siglo XXI, que se abren las fronteras y que las limitaciones de las fronteras nacionalistas quedan bastante diseminadas, ¿verdad?, por la realidad geopolítica, pueden surgir. ¿Por qué no hablar de una junta que tenga esos componentes? Mira, incluso tomando el ejemplo de Grecia y las medidas de austeridad que se han tomado en Grecia, lo que han hecho es acrecentar la crisis interna del país. Incluso economistas de la talla de Paul Krugman, Joseph Stiglitz, lo han planteado, incluso han hecho un análisis de cuál ha sido el impacto que han tenido las medidas de austeridad, que no son otra cosa que tratar de cumplir con los bonistas y cumplir con el pago completo de la deuda externa a costa de los derechos de la gente, de las situaciones internas del país. Grecia sigue con un problema de que la economía se le ha reducido en más de un 25% y lleva el porciento de desempleo está cerca del 30%, o sea que está sumida en una situación de pobreza la gente en el país producto de esas medidas de austeridad. Así que
Que hay que tomar medidas, hay que tomar medidas de austeridad, pero las medidas de austeridad tienen que ser pensando, primero, mi posición es que tienen que ser cuidadosas de la protección de los derechos humanos, Claro. y no pueden ser medidas dirigidas, como esta Junta Fiscal pretende, la de Puerto Rico, dirigidas a cumplir con los bonistas, cumplir con los acreedores, independientemente del efecto que eso pueda tener al interior del país y el empobrecimiento de la gente. Así que claro que hay que tomar medidas, claro que hay compromisos que hay que cumplir, pero hay compromisos que hay que modificar, y hay compromisos que definitivamente no se van a poder cumplir, y eso es el propósito que debe tener cualquier junta fiscal, pero tiene que ser una junta fiscal que tenga participación del pueblo puertorriqueño. Claro. Tiene que ser una Cuyas propuestas vengan del interior del pueblo puertorriqueño. Obviamente el Congreso tiene que asumir la responsabilidad que tiene, yo en eso coincido contigo, pero las alternativas no pueden ser alternativas impuestas por el Congreso, tienen que ser alternativas que tomen en consideración la posición del pueblo puertorriqueño. Exacto, yo creo que si esa es la postura que finalmente va a asumir Washington, no olvidemos que esto es una propuesta que sale como borrador, y yo creo que es a propósito. Sale como borrador para ver cuál es el ruido que va a causar en el pueblo de Puerto Rico y en sus diferentes elementos de poder, escenarios de poder, para entonces pues ajustar o no ajustar. Ahí tenemos a Luis Gutiérrez. Yo coincido que esto es una medida que se presenta de manera muy nefasta para tantear cómo está el terreno y tomar la temperatura. Así que yo sé que va a tener modificaciones, pero me parece que para poder ser modificada, que sea de manera razonable y aceptable, pues no va a ser una modificación, tiene que ser otra medida, porque van a ser tantas y tantas las enmiendas que tendría que sufrir el proyecto, que definitivamente sería otro proyecto lo que a fin de cuentas saldría. Claro, Luis Gutiérrez dice ayer que es difícil insertarle enmiendas a ese proyecto. Y yo realmente creo que lo dice también desde la política del caos que a veces plantea Gutiérrez y muchos de los independentistas, que lo que hay es que crear ese caos para que la gente salga a la calle a hacer la revolución. Yo honestamente pienso que eso no va a pasar. Hemos visto a Puerto Rico bien pasivo, con asuntos bien importantes, y ahí está la salida de Vieques. Fueron, no sé, quizás unos 500, 600 personas las que se inmolaron en Vieques para que pasara algo. No sé, en ese sentido no creo que esas sean las medidas. Yo creo que sentarse a la mesa y exigirle con estrategias muy del siglo XXI a Washington lo que es una posible sindicatura para Puerto Rico y lo que tiene que pasar con esa junta fiscal, yo creo que son estrategias en este momento más sabias, porque no creo que aquí se cuente con un batallón de gente que se quiera tirar a la calle a luchar con relación a lo que está pasando. Creo que es importante que cada uno sepa que esto va a tener muchas consecuencias sobre la vida diaria del puertorriqueño y puertorriqueña y de los ciudadanos que viven aquí. Y yo no creo, y yo creo que los ejemplos están ahí, que la solución sea irse del país. Hay mucha gente que se ha ido del país y ha tenido que regresar, porque a donde más fácil se pueden ir es a Estados Unidos, y allí la cosa está que color de hormiga brava también. Así es que no sé, el asunto de la Junta Fiscal nos dejará mucho mal sabor, nos seguirá dando de qué hablar, y en ese sentido pues tendremos que seguir cogiendo a muchos personajes protagonistas de la vida pública del mundo y de Puerto Rico de punto. Pero vamos a Obama. Antes de que pasemos a Obama, que te quería plantear que yo he visto, coincido contigo en que no va a haber un movimiento masivo, no lo ha habido ni siquiera con este borrador, que es terrible, aun cuando de la mera lectura de ese borrador no hay aspecto de la vida de cualquier ciudadano en el país que no vaya a ser tocada por los efectos de esta Junta y de las decisiones de esta Junta con el poder que se le atribuye. Si no lo ha habido en este momento, si no ha habido un movimiento masivo en estas circunstancias, pues yo veo muy, muy difícil que se pueda concertar un movimiento masivo en cualquier otro momento. Y lamentablemente puede ser muy tarde cuando la gente vea que le está tocando su bolsillo, que le está tocando sus derechos. Entonces tratar de tirarse a la calle puede ser muy tarde dentro del momento histórico en que estamos. Claro. Bueno, yo quiero ir a Obama, porque es que Obama se ha tirado los discursos estos en Cuba.
llevando allí a los republicanos y a algunos demócratas y a muchas mujeres y hombres de negocios para que vean de dónde es que ellos pueden echarle mano a Cuba. No me cabe la menor duda que Obama quiso pasar a la historia, pero yo creo que la historia de ese país se escribe en dólares y centavos. Y lo que están mirando los estadounidenses de Cuba es la posibilidad de hacer grandes sumas de dinero con lo que pasa en el país. Van definitivamente a ponerlo a correr en un país, en una Latinoamérica que en efecto ha tenido muchas ventajas y muchas ganancias tecnológicas y posicionándose en el mundo de diferentes maneras con productos tan diversos como no solamente productos de consumo directo, sino con muchísimos espacios geográficos que son muy vendibles en el mundo. No solamente desde ahí, Obama también hace un discurso que yo coincido con lo que plantea Eduardo Lalo hoy en El Nuevo Día, que es el discurso de las dos Antillas. Y son las imágenes que trajo. Obama, por un lado, se presenta en Puerto Rico hace unos años buscando dinero para su campaña, hasta unas horas, y como Eduardo Lalo recoge muy bien en su columna de opinión, hace un aguaje de plantearle al país que el país es importante. Pero nada más lejos de la verdad, para Obama, Puerto Rico no ha sido importante en los 8 años de su presidencia. Y en este momento trata de llegar a Cuba con un discurso de solidaridad y de vergüenza que yo honestamente no me lo creí. No me lo creí. Yo creo que mucha gente no se lo cree. Pero sobre todo que le falta el respeto no solamente a los cubanos, sino a los latinoamericanos cuando sabemos de qué van los tiros en esa visita, cuando sabemos qué es lo que le importa de Puerto Rico, cuando Estados Unidos tiene tanta responsabilidad sobre Puerto Rico como tanta responsabilidad tiene sobre lo que está pasando en la Cuba del siglo XXI. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de Obama, de esa visita a Cuba y el paralelismo con sus posiciones con relación a Puerto Rico, sobre todo con no haberle dado todavía el indulto a nuestro preso político o su preso político de más tiempo sin haber cometido un delito de violencia como es Oscar López. Cuando regresemos en Bonita Radio, hoy el punto eres tú. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral. Miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Susurro esto solo, ¿qué hago tan lejos?
dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú, la jugarreta cruel de los sentidos que plantea Silvio. Me parece que es bien pertinente para esta discusión que estamos teniendo hoy y que Eduardo Lalo lo resume en Obama en las Antillas. Precisamente Silvio, un cubano que vive en Cuba, que es una de las voces más importantes de la Revolución Cubana, desde la cultura popular y la cultura del arte, de la canción, de la nueva trova. Decía que Obama es importante en este momento destacarlo como cogerlo de punto y darle una zarandeadita, ¿verdad? Se merece una zarandeadita. Se merece que lo sacudamos. Se merece como unos cuantos cantacitos. Como dirían los gringos, un shaking. Un shaking. Ay, mira, en Country Club lo cogerían y le dijeran cocolizo y le daría como 4 cocotazos en ese cocolizo. En mi barrio sería una tunda. Ay, Dios mío, hablando de la violencia. Decía yo quiero aquí traer a Eduardo Lalo porque me parece que lo que Eduardo Lalo le plantea al pueblo de Puerto Rico hoy a través de esa columna es precisamente que no nos olvidemos de las contradicciones, sobre todo de la participación que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con relación a La Habana y con relación a Puerto Rico. Y dice Eduardo Lalo, ¿qué lección contiene un presidente en 2 fotografías? La atención y el respeto no se obtienen con un Mr. Presidente por aquí, Mr. Presidente por allá, recolectando chavitos, que eso pasa en Puerto Rico, saludando efusivamente con las cabezas muy inclinadas, invitando a la medianoche más cara y menos nutritiva del siglo. La atención y el respeto no se obtienen ignorando la historia. Quiere decir con esto, Eduardo Lalo, que no es posible que olvidemos que la historia de Puerto Rico está muy atada a la responsabilidad histórica que tiene Estados Unidos sobre las 2 Antillas, en este caso la más grande de las menores y la más pequeña de esas grandes. Yo creo que es importante que le digamos al país que Obama acaba de condonarle o conmutarle las sentencias a muchos narcos en Estados Unidos, gente que se encarga de envenenar la juventud y la sociedad estadounidense, que mientras en Colombia producen la droga, en Estados Unidos se la tragan. Y esa es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Sobre Puerto Rico, venir a Puerto Rico a buscar dinero de aquellos que tienen intereses en tantos sitios, pero sobre todo que quieren influenciar la política de Estados Unidos para sí, no para el bien del país, sino para sí, que vienen a darle dinero cuando estos, en el caso de Obama, estos candidatos a la presidencia vienen a buscar su parte del botín para mantenerse en el poder. Yo creo que es importante que le digamos que ese mismo personaje le niega el indulto a Óscar López Rivera, que nunca ha cometido un delito de violencia, ni siquiera ha sido acusado por tal, y lleva 34 años en la cárcel. Mira, hay que tomar en consideración momentos históricos. Tú has traído el discurso de Barack en Cuba, la situación ahora con el indulto a amigo estas tuyo, que tú le dices Barack. Sí, es que es pana, es que como estoy acá y lo voy a visitar. Y el otro momento histórico en esos discursos vacíos de Barack Obama, uno fue el de Cuba y el otro en el sepelio de Mandela. Sí. Recordamos que incluso él visitó Rubén Island y hizo unos discursos de lo terrible que fue mantener a Mandela encarcelado y lo que significó el encierro de Mandela para la vida política y para los derechos humanos en el mundo, y se le olvida la figura de Óscar López. Incluso llegó a Cuba a exigirle al gobierno cubano que liberara a los presos políticos, y ahí tuvo la respuesta magistral de Raúl Castro de dame la lista y yo te los libero, porque parece que Barack Obama se le olvidó que la lista que hay de presos políticos, claro, la lista grande son los suyos que están allí en Guantánamo. Así que debió haber empezado por liberar y aprovechar su visita a Cuba y aprovechar para el cierre a Guantánamo, que él prometió como uno de sus puntos de campaña
el cierre de Guantánamo, y todavía Guantánamo sigue siendo una nefasta realidad para la historia de la humanidad. Y obviamente un asunto nefasto de las políticas de Obama y una demostración que le importa muy poco los asuntos de Puerto Rico es mantener a Oscar López Rivera encarcelado, teniendo el poder de liberarlo, y haber aprovechado ese poder constitucional para liberar narcotraficantes y tener a nuestro Oscar López Rivera todavía encarcelado en Terraota, Indiana. Bueno, yo voy a continuar citando a Eduardo Lalo. La atención y el respeto se ganarán, y esto vale también para los anexionistas. Escuchen bien, los estadistas, aquellos que creen que Estados Unidos es lo más importante y quieren que Puerto Rico sea parte de esa nación. Cuando los políticos puertorriqueños asuman el lugar en el que han estado y los han pensado siempre fuera de Estados Unidos. Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Estamos fuera de Estados Unidos. Cuando hablen desde ese lugar y no desde las fantasías alentadas por más de un siglo desde Washington, entonces su voz y la nuestra serán escuchadas. Para que el diálogo comience, hay que partir del reconocimiento y la aceptación de que se está en el mar de las Antillas. Si usted todavía piensa que usted habla como un norteamericano, un estadounidense, como dice una persona que yo conozco, es que yo me siento estadounidense. Cuando fue a Estados Unidos y le vieron la cara y la identidad de negro puertorriqueño, entonces sintió que no era parte de esa nación. Si usted se cree que está ahí todavía, pues sabe que no tiene ningún poder. En sus acciones no tendrán ningún poder, ni sobre todo no tendrán ningún respeto a quien usted le habla. Usted tiene que asentarse muy bien en su identidad para poder adquirir ese respeto de los demás. Si en el futuro un primer mandatario de Estados Unidos vuelve a visitarnos, tendrá entonces ante sí a un verdadero interlocutor, a alguien que no se puede ignorar, que merece y ha ganado la atención y el respeto. En esa ocasión, estoy seguro, se tomará una foto por la que hemos esperado demasiado. Entonces, ya no volveremos a ver dos Obamas. Esas son las palabras de Eduardo Lalo. Me parece que muy bien traídas al momento histórico en que estamos. Yo el otro día me lo encontré precisamente el pasado sábado, aquí muy cerca de Bonita Radio, y le di las gracias por tanto, porque me parece que los discursos de Eduardo Lalo han sido directos, han sido importantísimos. Desde el mismo momento en que en el Congreso de la Lengua el rey se atrevió a hacer lo que hizo de minusquerer el posicionamiento hispanoamericano de Puerto Rico, así como el director ejecutivo del Instituto Cervantes, y por esas columnas que yo creo que le llegan a uno al tuétano de su querer y de la identidad puertorriqueña. No sé lo que piensas tú de el momento en que Eduardo está escribiendo, Osvaldo. A mí me parece incluso que ha recogido tanto la situación que se dio con el Congreso de la Lengua como en esta columna recoge de manera magistral lo que es el sentir y posicionar y contextualizar los dos eventos que nos dan también una sacudida a nosotros en el análisis de la historia del país. Súper importante. Entre otras cosas, el periódico El País recoge hoy precisamente lo que ha pasado, lo que pasó en Puerto Rico, y lo recoge haciendo una alusión a lo que es la incapacidad del gobierno y del presidente Mariano Rajoy, del gobierno del PP, de posicionar a España en un lugar en el mundo. Mariano Rajoy tuvo muy malas políticas exteriores, por muchos, dicen los españoles, y yo desde mi lectoría en el Caribe coincido con eso, es la incapacidad que tuvo por problemas idiomáticos y por problemas de intelectualidad de moverse en el mundo de la diplomacia y la geopolítica y poner a su país en ese punto en el mundo. En ese sentido trae el asunto de Puerto Rico, y es precisamente porque entiende el periódico El País, que el gobierno del PP no trajo a España al importante Congreso Internacional de la Lengua Española, cuando es el castellano, insisto, el primer idioma ahora mismo de evolución y de desarrollo en el mundo.
Eso no es casualidad, eso es bien importante para las políticas económicas y el desarrollo de los países. Sobre todo de una Latinoamérica que ha venido a menos gracias a las políticas de Estados Unidos y de otros imperios. Yo creo que es importante también señalar que las fotografías de Obama, además de con Puerto Rico y con Cuba, salieron de las Antillas para irse para el Cono Sur. Cuando ha llegado a Argentina a hablar de los desaparecidos y a decir que en su visita, que fue también una visita de vacaciones, iba a visitar, valga la redundancia, las tumbas de los desaparecidos. Que sepa Obama, y se lo dijo el pueblo argentino, hay un meme espectacular sobre eso, no hay tumbas, Obama, porque continúan desaparecidos. Desaparecidos por una dictadura y por varias dictaduras que ayudó a instaurar en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia el propio gobierno de Estados Unidos, allá por la era de la Guerra Fría. Así que yo creo que esos contextos históricos, políticos, son muy importantes para los puertorriqueños, que están muy acostumbrados a no vivir más allá de Luquillo, más allá de Cabo Rojo. Hay que trascender las aguas del mundo, hay que trascender las aguas del país, del Caribe, del Océano Atlántico. Hay que salir para uno darse cuenta que uno tiene un país que es importante mantener vivo y coleando. Así es que yo no tengo Aparte mucho que más. Es importante mirar al mundo para poder entender lo nuestro. Claro, claro. Porque este país se construye no de las cosas que hacemos aquí necesariamente, se construye desde muchos horizontes. Y yo creo que es importante que aprendamos no solamente a querer lo nuestro, tenemos que aprender a querer lo de otros, lo que han construido con tanto sacrificio otros países y que nos han resultado en beneficio también para el desarrollo de nuestra cultura. Yo creo que eso es a lo que nosotros aspiramos en este programa, a mantenernos al día, a que otros nos digan de qué manera lo han hecho para nosotros aprender también de esas otras maneras de trabajar y de construir y desarrollar nuestro mundo. Así es que hoy el punto eres tú. Por ahora se tiene que retirar. Tú me querías... perdóname. Vamos a terminar con una buena noticia, coño, que bastante... Bueno, pero con el perdón del francés. Antes de que te vayas, tienes que comprometerte que en el próximo programa nos vas a decir dónde fue que te encontraste a Eduardo Lalo, porque ahí cerca de Bonita Radio en unos lugares espectaculares. Pues mira, él y yo hubiéramos querido tomarnos una cerveza, pero era muy temprano, él andaba en bicicleta y yo estaba sacando chavos en la TH. Porque tú sabes que es que, ¿verdad? Uno tiene a veces que pagar las cuentas y tuve que ir me lo encontré en una TH ahí en la cooperativa. Espectacular, él andaba en la bicicleta. Y se pasmó cuando yo lo reconocí y yo tuve ganas de decirle, vamos a tomarnos un selfie. Pues tú sabes que eso es lo más importante para la gente ahora, tomarse selfie. Mira, Eduardo Lalo a mí me encanta y de hecho tengo un compromiso de traerlo aquí para hoy el punto eres tú, para cogerlo de punto a él, porque si vamos a hablar de Obama cocolizo, pues Eduardo también es cocolizo. Mira, nos vamos, pero es importante terminar con la buena noticia de 2 eventos que Puerto Rico acaba de clasificar para las Olimpiadas. Y una de ellas es Adriana, 15 años, mi tenisista preferida de Utuado, Puerto Rico. A todos los amigos y amigas de Utuado, yo creo que Débora Santana, que nos está escuchando, es de Utuado o pulula por esos horizontes. Mis felicitaciones, me parece que Adriana está haciendo un trabajo espectacular. Adriana lo que no sabe es que yo juego tenis de mesa. Ping pong, como le diría mi papá. Ping pong. ¿Ok? En mi casa había una mesa de ping-pong y en una marquesina que casi no cabíamos. No te pongas a retar a Adriana, que te va a dar, esa te va a dar la tunda. Mira, cállate la boca, yo no voy a retar a Adriana pero mira, como dirían en Country Club, ni a jodía. No, yo me quedo tranquilita, pero tú sabes, yo para que Adriana sepa que por ahí ya vemos otras indias que le damos al ping-pong. Súper felicitaciones. Adriana, mira, no le creas. Si está en Country Club, lo que hacía que le ponían una mallita en la mesa del comedor. Tú no vales nada, tú eres un desgraciado. Bueno, Osvaldo, gracias por estar como siempre. Nos vemos en 2 semanas aquí en Puerto Rico. No te pierdas, no te vayas ahora para Croacia. ¿Oíste? Hasta luego. Adiós para siempre, te quiero un poco. En este momento no. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Esto fue Bonita Radio. Hoy el punto eres tú. En 2 semanas cogemos a otros de punto. Que la pasen muy bien, mucho éxito.
Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.